Buenos días, hermanos. Mejor. Queremos empezar nuestro culto en esta mañana con una oración, ofreciéndole a Dios todo lo que se va a hacer en este lugar, para que sea para su gloria y para su honra. Si no les pido mucho, pónganse en pie en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias y te damos toda la honra por traernos aquí con bien. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que vamos a pasar ante tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias por el privilegio que conlleva poder estar aquí en tu casa, Padre Celestial. Te suplicamos que tú tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre Santo, para que todo lo que nosotros digamos, hagamos, pensemos, Padre Celestial, sea de agrado a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si quieren permanecer en pie, les invito a cantar con nosotros esta canción que quizás ya muchos de ustedes se conocen y la hemos cantado antes. Una canción que se llama Tus cuerdas de amor. Y esta canción se escribió por Julio Melgar, pero él relata en una de las veces que la cantó que él la escribió ya él estando bien, y que él no sabía que Dios le había permitido escribir esta canción para un proceso de enfermedad que él iba a pasar. Y la canción dice: es tu amor el que me sostiene, es tu amor el que me levanta, el que me da seguridad de lo que vendrá. Y de lo que vendrá no lo sé, pero tú tienes el control, porque tú siempre tienes el control. En esta mañana, ¿en quién has puesto tu esperanza? ¿Quién tú piensas que tiene control sobre cada cosa que pasa en tu vida, en tu caminar? Esta mañana hablábamos sobre Michael, hablamos con Michael sobre su familia. Y aunque él no lo diga, yo puedo experimentar la paz y la tranquilidad que siente él. En un proceso difícil, él tiene paz y tranquilidad. Que nosotros podamos tener paz y tranquilidad en saber que Dios siempre tiene el control y que nuestra esperanza está puesta en Él. Cante con nosotros esta mañana.
compartir con ustedes una canción más. Y esta canción es para mí una de las canciones más especiales que hemos aprendido en los últimos años, junto con otra que se llama Beautiful Name. Pero en esta canción hay una verdad que es indiscutible, y es que la voz de Cristo, el nombre de Jesús, tiene una autoridad sobre todas las cosas. Y esta canción dice: Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti y creo en tu fidelidad. Y esta mañana yo les empecé preguntando: ¿en qué ustedes creen? ¿En qué es lo que los ha movido a venir a este culto? Yo hace muchos años me propuse en mi corazón no venir a los cultos por venir. Yo sé que pasé mucho tiempo, y no tengo pena en reconocerlo, viniendo por la emoción de venir, porque toda mi vida había ido a la iglesia. Era una cosa más que se hacía los domingos. Y me propuse en mi corazón levantarme y pensar qué es lo que me movía a mí a ir a buscar la presencia del Señor. En esta mañana los reto a ustedes a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que los mueve a venir ante la presencia de Dios? ¿Por qué usted está aquí en esta mañana? Si quizás usted vino hoy de rutina, porque simplemente es algo que hace todos los domingos, ahí donde usted está, no tiene que decírselo a nadie. Cierre sus ojos y pídale al Señor que le guíe qué es lo que Él quiere que ustedes aprendan de Él hoy, como mismo yo hago. Eso no es una cosa que hay que hacerse, motivarse a hacer. Pero en esta mañana yo vine dispuesta a conocer, a tener una interacción con el Dios en el que yo creo. En esta mañana yo vine a adorar a Dios, a ese Dios de maravillas, de poder y autoridad. Te doy gracias, Señor, por traernos aquí. Y te doy gracias por permitirnos pasar este tiempo ante tu presencia. Un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, misericordioso y fiel. Te doy gracias, Padre Santo, porque nada haces al azar, porque tienes el control de todas las cosas y porque eres un Dios de maravilla y de poder. Permítenos alabar y glorificarte a ti, Padre Santo, sobre todas las cosas en esta mañana. Y permítenos, Padre Celestial, exaltar tu nombre de corazón. En el nombre de Cristo oro. Amén. Cante con nosotros esta mañana. Acércame y no me alejes.
tanto. Diga bien, bien bajito, pero de corazón. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Y todos decimos, creo en ti, creo en tu Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo. Queremos decir en esta mañana de todo corazón que creemos en ti. Creemos, Padre Celestial, en un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, Padre Celestial, un Dios todopoderoso. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a ese Dios único y verdadero tenemos el privilegio de venir y a cantar y alabar, Padre Celestial, y de tener un encuentro verdadero con Él. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites llegar a ti. Te damos gracias por este servicio y te suplicamos que tú seas ahora con el pastor Samuel David, Padre Santo, y que tú pongas palabra tuya en su boca, Padre Santo. Palabra que nos hable a nosotros, Padre Santo, y que provoque en nosotros ser más como tú. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar aquí temprano en la casa del Señor, dispuestos a alabar el nombre del Señor y a escuchar su palabra ahora, que es lo que vamos a hacer. Así que sean todos bienvenidos. Cuentan que cierto día un joven matrimonio, después de su jornada laboral, llegó a la casa por la tarde. Eran como las 6 de la tarde, estaban un poco cansados, pero jóvenes al fin. El esposo le dice a la mujer: mi amor, ¿me acompañas a gimnasio a hacer un poco de ejercicio? A correr. Y la mujer lo mira y le dice: por casualidad tú me estás diciendo gorda. El esposo, rápido, sabiendo las implicaciones que podía traer esto, le dice: bueno, ok, mi amor, si te pesa y tanto, no vayas. A lo que la mujer le responde: ¿tú me estás llamando vaga? El hombre dice: no, mi amor, por favor, no te tomes la cosa tan a pecho, cálmate. Y la mujer le dice: porque también crees que soy histérica. Ya el pobre hombre le dice: por favor, amada mía, mira, eso no fue lo que yo te dije. Y le dice la mujer: ay, también mentirosa. A lo que el hombre le dijo: mira, por favor, para nada, no vayas a ningún lado, quédate aquí en lo que yo me voy para el gimnasio, solo. Y dice: porque te quieres ir solo, ¿a quién vas a querer ver en el gimnasio? Pues mira, espérame ahí, que me voy a vestir para irme contigo. Oye, el pobre hombre se fue para el gimnasio destruido, acorralado, desquiciado, extenuado, aplastado. Porque cualquier cosa que el hombre respondía, lo complicaba. Todas sus respuestas fueron terribles, usadas siempre en su contra. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿alguna vez te has sentido así? Un momentico, esposos que están aquí, algún parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Esto es pura ficción. Pero alguna vez individualmente nos hemos sentido que hemos sido por algún momento increpados por alguien. Hemos tenido que responder preguntas que cualquiera de las respuestas nos comprometen o pueden ser usadas en nuestra contra. ¿Verdad que es difícil sentirse así? ¿Verdad que hay momentos que tenemos disyuntivas, dilemas en nuestra vida y decimos: wow, ¿qué hago? ¿Qué respondo? Porque cualquier respuesta que dé puede ser usada en mi contra. Qué situación tan difícil. Pero bueno, déjeme decirle que en cierta ocasión Jesús estuvo involucrado en un episodio de este tipo. Cuando tuvo que responder una pregunta muy maliciosamente elaborada por sus enemigos, para que fuera usado en su contra, para que su respuesta lo condenara.
Vamos a escuchar algunos detalles de esta narración. Transcurría la semana, y vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, en que Cristo iba a ser crucificado, lo que celebramos nosotros como Semana Santa, o Semana de la Pasión de Cristo. Jerusalén estaba en su pleno apogeo porque recibía a miles de personas de diferentes lugares del mundo que venían a celebrar la Pascua. ¿Estamos ahí? El tráfico era increíble. Los caminos que conducían a la ciudad estaban abarrotados de peregrinos que iban y venían a la ciudad. La venta de animales se disparaba a niveles estratosféricos porque había que ofrecer sacrificios y la gente que vivía muy lejos no podía venir con animales de su ciudad. Entonces iban y lo compraban ahí. El templo judío era en ese momento el centro religioso del mundo. De hecho, se calcula que en esa Pascua que se celebró, en ese tiempo había alrededor de 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Para aquel entonces era muchísimo. Es bueno entender que en este tipo de momentos donde se celebran las fiestas judías, el nacionalismo judío estaba a flor de piel. Y era necesario, por tanto, que las autoridades romanas tomaran precaución. ¿Por qué? Porque podían más de cualquier disturbio. Por tal motivo, el gobernador romano, Poncio Pilato, estaba en la ciudad presente. Él no estaba online. Estaba presente por si la cosa se ponía difícil, él estar ahí al frente representando al Imperio Romano. Él vivía normalmente en Cesarea Marítima, al norte de Jerusalén, bien al norte, pero se mudó en esa época, se mudaba en la época de fiestas para la propia ciudad de Jerusalén. Y de hecho venían refuerzos de soldados romanos. Si se armaba cualquier disturbio, ahí estaban los soldados romanos para reprimirlo. Es bueno entender que el domingo de esa semana, Cristo protagonizó lo que hoy conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cristo entró en un burrito a la ciudad y miles de personas estuvieron gritando constantemente: Hosana al Hijo de David que viene en el nombre de Dios. ¿Recuerdan aquel tremendo episodio? Fue proclamado, la gente reconoció que Cristo era el Mesías. Sin embargo, ese día él entró a la ciudad y no pasó absolutamente nada porque él no se pronunció contra el gobierno romano como estaban esperando la gente. Así las cosas, ese mismo día regresó pacíficamente a la aldea de Betania, a las afueras de Jerusalén, y se quedó a dormir en casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. ¿Estamos ubicados? Al otro día se da el famoso episodio en que Cristo regresa a la ciudad de Jerusalén. La gente seguía la expectativa. ¿Y qué fue lo que hizo esta vez? El lunes fue el famoso episodio en que Cristo, látigo en mano, desalojó del templo a los cambistas y a los comerciantes que estaban profanando con su negocio ese lugar santo. La gente seguía decepcionándose de Cristo, pero por fin este es el Mesías ¿o no? Si es el Mesías debía luchar contra Roma y liberarnos ahora. Sin embargo, no ha hecho nada. De hecho, en vez de atacar al Imperio Romano con sus acciones, sigue atacando a los líderes judíos. Esa noche Jesús también durmió en casa de sus amigos en Betania, porque él sabía que sus enemigos querían matarlo. Pero también sabía que su hora había llegado. Él sabía que durante esa semana él iba a ser apresado, iba a ser traicionado, iba a ser torturado, juzgado injustamente e iba a ser crucificado en el Calvario el viernes en la mañana. Pero eso formaba parte ¿de qué? Del gran plan redentor de Dios para la humanidad, porque el domingo iba a resucitar y iba entonces a derrotar de una vez y para siempre a la muerte y a Satanás. Y gracias a eso tú y hoy tenemos vida eterna si creemos en Jesucristo. Todo formaba parte del plan de Dios. Debemos entender también que en el marco de esta situación, los enemigos de Cristo ya habían decidido darle muerte.
Desde hacía mucho tiempo venían planificando cómo hacerlo, pero no habían podido obtener una sola prueba testifical en contra de Jesucristo para llevarlo entonces ante el concilio judío y acusarlo formalmente, ante el famoso Sanedrín. Infructuosamente le habían tendido trampa de todo tipo. Si usted ve en la Escritura, decenas de veces fariseos, saduceos, escribas y enemigos de todo tipo intentaron constantemente, ¿qué cosa? Tentar a Cristo con preguntas complicadas, no con buenas intenciones. Y esto es bueno que tengamos claro. En la vida vamos a estar nosotros los creyentes constantemente rodeados de personas que van a acudir a nosotros maliciosamente, no con el objetivo de acercarse a Dios, sino de desacreditarnos a través de nuestras respuestas o de nuestras acciones. Una vez tras otra, le hacían preguntas difíciles a Cristo. Y Cristo, como todo un maestro, como Dios que es, respondía ¿cómo? De manera increíble. No había manera de que Cristo cayera en la trampa. Pero el plan seguía en pie. Ellos creían que era el momento preciso para acabar con Cristo. La Pascua, el pueblo fue presente, pero había que tener mucho cuidado porque podía traer esto muchísimas consecuencias. Porque si se armaba algún tumulto en torno a Jesús, porque Jesús era muy popular, recuerden, entre las personas, entonces las autoridades romanas podían tomar parte y llevar a cabo alguna matanza que hiciera que entonces fuera peor el remedio que la enfermedad. Había que actuar ¿cómo? Con cautela contra Cristo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo se podía engañar a una persona que conocía las Escrituras incluso mejor que los doctores de la ley? ¿Cómo lograr encauzar a un hombre que resucitaba muertos, que curaba enfermos, que predicaba el amor hacia los enemigos y que mostraba invariablemente que era un enviado de Dios? ¿Qué se podía hacer contra ese hombre? ¿Qué nueva estrategia se podía llevar a cabo para lograr condenar a Cristo con testigos oculares? ¿Cómo hacerlo si Cristo constantemente, de una manera clara, desacreditaba constantemente a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes y a las demás autoridades judías, restándole credibilidad a estas autoridades delante del pueblo? ¿Qué pregunta se le podía hacer a Jesús de tal manera que su respuesta, fuera cual fuera, lo condenara de una manera ineludible? Después de analizar con calma este tema, una vez más los líderes judíos derrotados se reunieron y dijeron: vamos a buscar la pregunta perfecta, esa que lo implique y lo condene para siempre. La pregunta perfecta. Hoy estaremos meditando sobre este famoso episodio, pero sobre todo, no tanto en la pregunta, como en la magistral respuesta que Cristo dio a esta pregunta. Respuesta que lleva implícito por lo menos dos grandes verdades que aún en la actualidad tienen gran vigencia. He titulado este sermón Una respuesta perfecta. Transcurría el martes de esta semana de la que estamos hablando. Domingo, entrada triunfal. Lunes, Cristo desaloja del templo a los comerciantes, a los mercaderes y a los cambistas. Y el martes, Cristo llega en las afueras del templo y comienza a hablar con el pueblo. A primera hora recibió la visita de líderes judíos que nuevamente quisieron engañarlo, haciéndole la famosa pregunta. ¿Se acuerdan? Ubiquémonos en el tiempo. Maestro, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan? Y Cristo le responde preguntando. Inteligente. Cristo lo sabe todo. Él sabía la malicia que había en el corazón de esa gente. Y le dijo: bueno, yo también voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?
Ya a esa hora, yo me imagino, ustedes han visto en los dibujos animados que el enemigo pide un time, se reúne y uno saca la cabeza, el otro se la baja y empiezan a ver qué es lo que sucede. Y me imagino que empezaron a hablar entre ellos y dijeron, oye, si respondemos que era de Dios, Él nos va a responder. ¿Y por qué no le creíste entonces? Y ahí vamos a quedar mal. Pero si respondemos que era de los hombres, hay que tener cuidado porque nos pueden apedrear. Porque mira, este hombre es súper popular dentro del pueblo porque ha resucitado muerto, ha sanado enfermo y le da de comer porque multiplica los panes y los peces a una velocidad increíble. Así que vamos a hacernos los suecos y vamos a responder que no sabemos. Y efectivamente dice, maestro, no sabemos. Y Cristo responde, pues yo tampoco les digo entonces con qué autoridad de todas las cosas. Y se quedaron frisados. Más adelante Cristo da 3 parábolas, predica 3 parábolas que iban directamente condenando a estos líderes judíos que constantemente le acechaban y que le estaban rechazando como hijo de Dios. Esto ya fue algo como la tapa al pomo. Ahí se reunieron una vez más estas personas y dijeron, tenemos que aceptarle el golpe definitivo a Cristo. De esta semana no pasa. Y es entonces que sucede el evento que vamos a estudiar hoy. Yo los invito a buscar ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Quiero decir que este pasaje se narra en los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a estar estudiando esta versión y vamos también a buscar auxilio en las otras versiones que nos dan también Mateo y Marcos para algún que otro detalle. Pero dice así este pasaje, un pasaje muy conocido. Escuchen bien, hermano. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Una de las frases bíblicas más famosas, recordadas y mal interpretadas de la historia. ¿Verdad que hasta la gente de la calle habla de eso? No, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Generalmente se usa ¿con qué objetivo? Con mucho, pero muchas veces con objetivos seculares que no tienen nada que ver con la esencia de esta enseñanza, que es lo que vamos a ver esta mañana. Comencemos a despalillar este pasaje. Dice el versículo 13 que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ya las autoridades judías estaban hasta el pelo de Cristo, siempre derrotados, siempre humillados ante la sabiduría del Hijo de Dios. Porque ¿cómo? ¿A quién se le ocurre querer desafiar a Dios? Pero ellos seguían y seguían. Así es Satanás insistente. A veces nos preguntamos, caramba, si Satanás está derrotado ya, él sabe cuál es su futuro. ¿Cómo sigue luchando contra los cristianos si él sabe que ya nos perdió para siempre? Si él sabe que ya estamos sellados por el Espíritu Santo, si él sabe que ya tenemos vida eterna, si él sabe que ya nos espera reinar con Cristo y que él está condenado por la eternidad. ¿Cómo Satanás sigue? Así de insistente y malvado es. Es como la mala de las novelas mexicanas, que cuando pierde el novio sigue fastidiando ahí. Hay un dicho que no se olvida nunca, cuando usted crea que todo está perdido, todavía queda algo, molestar. Y eso es lo que Satanás hace, porque lo único que Satanás puede hacer con un hijo de Dios es molestarlo, porque ya él perdió la batalla con nosotros. Lo cierto es que los enemigos de Cristo estaban frenéticos y se sentían impotentes y ridículos ante la autoridad de Cristo. La envidia les corroía las entrañas. Pero además, cada parábola que Jesús daba era directa en contra de ellos, desacreditándolos, desenmascarándolos ante el pueblo. Ellos que se la dan de tan santos, esos fariseos, eran simplemente sepulcros blanqueados.
A esto había que sumarle que la fama de Jesús había aumentado en ese tiempo porque había resucitado a su amigo Lázaro. Y eso llegó a oídos de los sumos sacerdotes y de los líderes religiosos y los puso en jaque. Alguien resucitando muertos y la gente dándole credibilidad porque mucha gente vio eso. Un milagro cerca de Jerusalén. Recuerden que Betania quedaba bien cerquita de Jerusalén, una aldea aledaña a Jerusalén. Y la gente entonces hacía entrar esta información en la ciudad. Todo el mundo sabía que Cristo había resucitado a un hombre. Por eso el Sanedrín, que era el concilio judío, comenzó a jugar más sucio que nunca y esta vez lograron convencer a herodianos y fariseos, que eran enemigos acérrimos, para que juntos lograran sacarle a Cristo las palabras que lo condenarían con esta pregunta. Y déjenme hacer una aclaración. Aquí entra a colación un grupo que hasta ahora quizás usted nunca ha escuchado, los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran seguidores de Herodes, de la dinastía de Herodes. Los Herodes eran reyes idumeos, no israelitas, pero que estaban puestos por Roma como reyes títeres para controlar el pueblo. Como no eran israelitas de sangre, el pueblo los odiaba. El rey Herodes en ese momento estaba también en Jerusalén, con motivo de la Pascua. Y los herodianos se pusieron de acuerdo con los fariseos, que eran sus enemigos, porque los fariseos eran de pueblo, odiaban a Roma. Sin embargo, los herodianos apoyaban a Roma. ¿Por qué? Porque Herodes era el rey títere de Roma. Increíble. Cuando usted ve que dos enemigos se unen para atacar a alguien, tenga miedo. Era ya la última de las cartas en contra de Cristo. Los saduceos también se sumaron una vez con los fariseos a atacar a Cristo. Y esto que no nos tome nunca por sorpresa. Usted podrá creer que hay personas o diferentes grupos de personas que son muy buenos y otros no tan buenos, o gente muy mala. Pero tenemos que entender que en la vida real, en esta guerra espiritual, y esto lo dije cuando hablé sobre la carta de Santiago, no existe terreno neutral. O pertenecemos al ejército de Cristo o al de Satanás. Quieras o no quieras, lo sepas o no lo sepas. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Qué manera de querer adular a Cristo? Dos grandes enemigos llegan y empiezan a hablar bien de Cristo. Tremenda estrategia, humanamente hablando. ¿Verdad que a veces cuando empiezan a hablar de nosotros se nos ablandan las entrañas? Uno empieza a relajarse, ¿eh? Oye, Isaac, qué bien te queda ese peinado. Me encanta. ¿Cómo lo haces? Bajas la ventanilla del carro y solo automático se te peina el pelo. Qué lindo te queda, original, ondeado. Como las olas del mar que llegan a la costa derritiéndose contra las rocas. Y sabes qué bien te queda esa enguatada negra. Con ese cuellito blanco hace un contraste tremendo. Ese cuellito blanco muestra como la pureza de tu alma que sobresale por encima de tu ser. Y así empiezo a adular a Isaac para después decirle a la autora: Isaac, tú tendrás $100 que me prestas ahí, compadre, porque estoy arrancado y tengo que pagar la renta. A esa hora Isaac se da cuenta que yo lo que estuve fue adulándolo y manipulándolo. Pero ¿quién puede engañar a Cristo? A veces intentamos adular a Dios. De hecho, los fariseos, cuando oraban, ¿qué intentaban hacer? Impactar a la gente y de paso adular a Dios con su palabrería. Esta gente tenía el mismo propósito. Déjenme decirle, ellos no dijeron mentira. Todo lo que dijeron aquí era verdad y precisamente parte de la estrategia era que él se vaya ablandando, que se vaya confiando para que se le afloje la lengua y entonces nos diga lo que queremos y ahí poder condenarlo ante el gobernador romano que está aquí ahora en Jerusalén. Hay que aprovechar. La astucia de ellos era evidente. Era cierto que Jesús era 100% veraz. Era cierto que Jesús no se cuidaba de nadie ni hacía acepción de personas. Era cierto que Jesús enseñaba el camino de Dios como nadie, porque de hecho a Jesús lo consideraban como un rabino. Tenía incluso discípulos. Era bien visto por la sociedad.
Todo parecía que el plan iba viento en popa y a toda vela. Yo imagino que habrán dicho, wow, cayó en el jamo. Mira cómo aceptó lo que le dijimos. Qué contento se le da, cara contento. Ahora uno empieza a imaginarse cosas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estamos a punto de capturarlo. Y es entonces que pronuncian, entre comillas, la pregunta perfecta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y le insisten, por fin, ¿daremos o no daremos? Señor? Me imagino por dentro, dale. Me imagino frotándose las manos mentalmente, viendo a Cristo ya crucificado, derrotado, ellos burlándose después de Jesús en medio del pueblo. He aquí la gran pregunta. El as bajo las mangas que los líderes judíos tenían para derrotar por fin a Cristo. Bienvenida una vez más al juego sucio, la política. Porque ahora esto cambiaba. Esto cambiaba por completo. Ahora la pregunta que le estaban haciendo tenía connotación política. Y cuando usted habla o se involucra en la política, es muy difícil no salir sucio de ahí. ¿Cierto o falso? Vamos a ser sinceros. 2000 años atrás era igualito. Déjeme explicarle que el impuesto del que se habla aquí, ese tributo, era un impuesto que todos los judíos tenían que pagar una vez al año. ¿En qué consistía? Un denario. Era una moneda de plata que se daba una vez al año a Roma por ser judío. Un denario era lo que el salario promedio de un trabajador común por un día. O sea que en realidad no era mucho. No era mucho. Pero aquí el asunto no era que era mucho. Era que para los judíos era humillante tener que pagar aunque sea eso. Porque eso significaba que eran esclavos de Roma. Caramba, el pueblo elegido por Dios, esclavizado por Roma y rindiendo tributo a Roma, aunque sea poquito, aunque sea un denario, una monedita de plata corriente. No es que me haga estragos en el bolsillo, pero en mi alma, en mi mente y en mi conciencia sí, decían los judíos. Eso les molestaba. Por lo tanto, esta pregunta era capciosa a más no poder. Pero se le hicieron. Todo parecía que Jesús estaba ante un dilema que no podría responder con claridad. ¿Por qué motivo? Muy sencillo. Porque si Cristo respondía que sí se debía pagar impuestos a Roma, isofactamente al instante se iba a echar el pueblo de enemigos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no quería pagar esto. Se sentía esclavizado. ¿Cómo Cristo iba con su respuesta a apoyar al pueblo que estaba esclavizando a su nación? De hecho, déjenme darle un dato histórico. Muchos años antes que esto hubo una revuelta en Jerusalén por este motivo y Roma los aplastó. Y otro dato más curioso, años después, en el año 66, este motivo también trajo otra revuelta que terminó al fin y al cabo con la destrucción total en el año 70 de Jerusalén. El tema era complicado. Tenía una trascendencia enorme y política contra Roma. Pero si Jesús respondía que no se debía pagar, entonces los herodianos que estaban con los fariseos ahí en este complot, ¿lo recuerdan? Esta gente que seguía a Herodes y que por lo tanto apoyaba a Roma, en cuanto Cristo dijera que no se debía pagar el impuesto, ¿qué iban a hacer? Iban a ir corriendo donde estaba el gobernador y lo iban a acusar de sedición. Y Cristo entonces perfectamente podía ser enjuiciado y condenado a muerte por el gobernador de Roma, Poncio Pilato. Qué paradójico. Unos días después, si usted lee Lucas 23:2, encuentra que los judíos acusaron falsamente a Cristo por prohibir supuestamente darle tributo a César. Búsquelo en Lucas 23:2 después. Cuando en ningún momento Cristo lo hizo. La única manera de intentar condenar a Cristo era mintiendo. Y ojalá que cada vez que alguien hable mal de nosotros,
sea mintiendo. Por eso Cristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y toda clase de mal con ustedes, mintiendo. Pero dice la Biblia que Cristo, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tientan? Jesús mostró en esta oportunidad exactamente lo que significa ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Ojo con esto, no podemos ir como bobos por el mundo. La palabra de Dios es santa y es eficaz. Y debemos saber utilizarla. Tenemos que estar firmes en nuestros principios. No podemos ir ciegos ni sonsos por este mundo. Tenemos que aprender a defender nuestra posición de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo estaba dispuesto a contestar sin problema esta pregunta. Pero primero era necesario exponer la hipocresía y la malicia de estos líderes judíos que le estaban tentando. Y frente al pueblo para que no hubiera problema. Para que todo quedara bien claro. Esa fingida admiración por Cristo, él sabía que era hipocresía. Y de hecho, esa fingida lealtad a César también era hipocresía. Y Cristo lo dejó claro al decir esto. Ya en varias ocasiones Cristo había mostrado que él era omnisciente. Si usted busca en la Biblia, hay varios pasajes en los que vinieron a mentirle a Cristo. Y dice la Biblia que Cristo sabía lo que había en el corazón de ellos. Y es algo que tenemos que tener bien claro. Nunca podremos engañar a Dios. Ni cuando actuamos, ni cuando oramos, ni siquiera cuando pensamos algo. Y una vez más sucedió esto. Pero a ellos no les interesaba. Muchos de esta gente habían sido protagonistas de otros eventos donde Cristo les decía lo que estaban pensando, lo que tenían en su corazón, pero no les importó porque ellos lo que querían era deshacerse de Cristo sea como sea. Que responda, no me importa si sabe lo que pienso, no me importa si soy hipócrita, no me importa si él lee mi mente, si sabe mi corazón. Yo lo que quiero es que él responda sí o no para ser condenado. Y se acabó, que saque eso por donde saca, dirían ellos. Y es entonces que el episodio toma un giro inesperado. Cuando Jesús, antes de responder, le pide algo a sus enemigos. Les dice, tráiganme la moneda para que la vea. O sea, la moneda del tributo. Dice que la trajeron. Y es entonces cuando Cristo les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en la moneda? Y ellos dijeron, como es evidente, no podía haber otra respuesta, de César. César, el emperador romano. A Jesús le alcanzaron la famosa moneda, el famoso denario de plata, con la cual se pagaba el famoso impuesto, que era el protagonista de esta pregunta perfecta. Es bueno destacar que la moneda tiene dos caras, como todas las monedas, y por una cara tenía una frase que decía, Tiberio César, el hijo Augusto del Augusto divino. Y por el otro lado, la inscripción que lo catalogaba como sumo pontífice o sumo sacerdote. En otras palabras, para los romanos César era Dios y la moneda lo declaraba así. El Dios de los romanos era César. Él se declaraba hijo de Dios. Cuando el verdadero hijo de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Pero para los romanos era el hijo de Dios. Lo cual era una afrenta para el pueblo judío. Porque ellos solamente adoraban a Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Entonces la mesa quedó servida para responder la pregunta perfecta con la respuesta perfecta. De hecho, por eso se titula así el mensaje. Leemos entonces en Marcos 12, 17, la respuesta perfecta de Cristo. Respondiendo Jesús le dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, de estas sabias respuestas de Cristo podemos sacar dos grandes verdades. La primera gran verdad es que cada creyente debe cumplir sus responsabilidades para con los gobernantes. Escuche bien esto. Cada creyente debe cumplir sus responsabilidades para con los gobernantes.
Eso es lo que quiere decir la primera parte de esta frase, dar a César lo que es de César. Denle al emperador lo que es del emperador, denle al gobierno lo que es del gobierno. Pero esta pregunta trasciende todas las épocas. La palabra que se traduce aquí como dar en español, dar a César, dar, cuando usted va al griego original no significa tanto dar como devolver, como entregar de vuelta, como pagar lo que se debe. Debes esto, págalo, devuélvelo porque no es tuyo. De hecho, la moneda con la imagen e inscripción de César daba prueba que el gobierno romano era quien dominaba esta tierra de Palestina. Los judíos usaban esta moneda romana para todo. Y aceptaban también, de muy buena gana, eso sí, los beneficios que traía estar aliados con el imperio. Porque sí, eran esclavos, pero gracias a estar bajo la tutela romana también tuvieron ciertos beneficios. De hecho, tenían un tremendo templo donde adorar, a pesar de que los romanos no creían en Jehová. Los caminos, las construcciones, ¿quién los hacía? El gobierno romano, aunque no les simpatizara. Sin embargo, hay una triste realidad que no podemos olvidar. Cuando vamos a Romanos 13, 1, 7 y a 1 de Pedro 2, 13 al 17, hay una explicación concreta sobre la relación que debemos tener nosotros con el gobierno. La explicación que Cristo dio con esta respuesta, en otras palabras, significaba: el dinero que ustedes usan es de César, por lo tanto, deben devolvérselo. Es genuino que se lo devuelvan a través de los tributos. En estos pasajes que mencioné anteriormente, se queda claro, queda establecido que los gobiernos civiles han recibido, escuche bien esto, todos los gobiernos han recibido autoridad de parte de Dios, de alguna u otra manera. Una verdad que más tarde Cristo demuestra. ¿Se acuerdan cuando días después está Cristo ante Pilato? Y Cristo le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí, al gobernador romano, si no te fuere dado de arriba. O sea, si Dios no te lo hubiera dado. Tú estás ahí porque Dios quiere. Aunque tú creas que tú estás ahí porque te lo mereces, o porque tú eres romano, o porque tú eres el mejor, tú estás ahí, tú y el que sea está ahí porque Dios quiere. Aunque no le guste a mucha gente, aunque no nos guste a nosotros, los gobiernos están ahí porque Dios lo permite. Además, es bueno que entendamos en estos pasajes que les mencioné, que también queda claro que Dios ha establecido los gobiernos para impartir justicia y hacer el bien, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, para eso Dios ha avalado y ha establecido los gobiernos. Y por tal motivo, es nuestra responsabilidad como creyentes obedecer a nuestros gobernantes y cumplir con las leyes establecidas. Aunque también muchas veces no nos guste. Sin embargo, hay una triste realidad. No todos los gobiernos cumplen esto. ¿Cierto o falso? Yo diría que la mayoría, o muchos. No hay gobierno perfecto, no lo espere, como no hay hombres perfectos, como no hay hijos perfectos, ni padres perfectos, ni seres humanos perfectos. Por eso es válido hacernos una gran pregunta. ¿Qué actitud debemos asumir entonces después que sabemos todo esto y después de este pasaje? ¿Qué actitud debemos asumir los creyentes ante leyes que exijan comportamientos evidentemente pecaminosos de acuerdo a la palabra de Dios? Y aquí la cosa se complica. Repito la pregunta. Después de tener este panorama, después de escuchar estas respuestas de Cristo y saber lo que implica nuestra relación con los gobiernos, con nuestras leyes, ¿qué actitud debemos asumir los creyentes ante leyes que exigen comportamientos evidentemente pecaminosos de acuerdo a la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué hacemos si un día el gobierno nuestro nos obliga a través de leyes a pecar contra Dios? Para que me entiendan mejor. Es entonces que debemos entrar en la segunda gran verdad que implica o que está dentro de la famosa respuesta perfecta de Cristo. Y es que Dios es nuestro Señor y nos debemos completamente a Él. Escuche esto,
Aquí nuestro Señor es Dios, no es César. Dios es nuestro Señor y nos debemos completamente a Él. Por eso Cristo termina la segunda frase en la que hace mucho más énfasis, en la que está la esencia de esta enseñanza. Y a Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Miren, las monedas, como habíamos dicho, estas monedas famosas del tributo tenían impresas en ellas, grabadas la imagen del César. ¿Sí o no? Ya lo habíamos visto. Por tanto, pertenecía a César y debían ser devueltas a él, que es su dueño, por medio de los impuestos. Eso queda claro. Pero ahora hago una pregunta. ¿Y los seres humanos? ¿Qué imagen tenemos grabada en nuestro ser? Las monedas tienen la de César. ¿Y nosotros? Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así como las monedas tenían la imagen de César y por eso pertenecían a César, nosotros al tener grabado en nuestro ser la imagen de Dios, ¿a quién pertenecemos? Completamente a Dios, que es nuestro creador. Pertenecemos completamente a Él. Por lo tanto, es la voluntad de Dios y no la nuestra la que debe imperar en nuestras vidas. Somos su creación. Somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios ante todo. Por lo tanto, y respondiendo ya a la pregunta, si en algún momento de nuestras vidas nos vemos ante leyes que nos exijan pecar ante Dios, debemos actuar en total obediencia a Dios, así como lo hicieron grandes hombres de la Biblia. ¿Recuerdan el famoso caso de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel? Jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia cuando ya estaban bien asentados como funcionarios del gobierno babilónico de Nabucodonosor, aquel hombre grande que hizo los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En cierto momento, Nabucodonosor, en su orgullo, en su locura, por creerse el dueño del mundo, que humanamente lo era, porque Dios lo permitió, construyó una estatua. ¿Y qué hizo? Mandó a todo el mundo, a todas las naciones, a que tenían que arrodillarse y adorar la estatua. Una ley. Oye, en un momento, ¿qué te podía costar si no hacías esto? La muerte. Y solo estos 3 jóvenes, estos 3 judíos, no obedecieron la ley. Y ante todo el mundo dijeron, no nos arrodillaremos ante esta estatua, porque solo nos arrodillaremos ante Dios, nuestro Dios, el único Dios. ¿Y saben qué le costó eso? Ser echados en el horno de fuego. Pero Dios los salvó milagrosamente. Y esto hizo que el propio Nabucodonosor, el que había hecho esta ley, porque estaba endiosado, porque era engreído, porque se creía el dueño del mundo. Miren lo que dice el propio Nabucodonosor después que vio que estos 3 jóvenes lo desafiaron y que Dios los libró. Miren las palabras textuales de él. En Daniel 3:28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. El propio rey del mundo en ese momento reconoció que estos jóvenes fueron tan valientes que lograron desobedecer la ley que él mismo había hecho. Pero esto trajo como consecuencia que Dios se glorificara de una manera especial, porque estos jóvenes, en vez de quemarse, se mantuvieron vivos, intactos. Ni peste a humo tenía la ropa cuando lo sacaron. Increíble. Otra historia es la de Daniel. ¿Lo recuerdan? Cuando Daniel era funcionario ya del imperio medo-persa y Darío era rey, sucedió que algunos sátrapas y funcionarios que le tenían envidia hicieron que el rey firmara una ley. Y esa ley decía que durante un mes solamente se podía orar a él, al rey, a Darío, como si fuera un dios. Pero Daniel tenía una costumbre.
y que esto no sirva de reto. Nosotros tenemos aquí un reto de orar 1 hora al día por lo menos, ¿verdad? 1 hora al día. Daniel oraba 3 veces al día. Y yo me imagino que oraba bastante. 3 veces al día no eran desayuno, almuerzo y comida. Señor, gracias por este alimento en el nombre de tu amén. No. Dice la Biblia que Daniel abría sus ventanas de par en par y oraba cada día. Y después que surge esta ley que le podía costar la muerte, Daniel, al enterarse, podía haber cerrado las ventanas. ¿Cierto o falso? Bueno, Señor, yo voy a seguir orando, pero esta vez voy a cerrar la ventana porque si no me van a matar. Y esa ahora la parte humana que iba a decir, y yo quiero servirte, es mejor tenerme vivo. Pero Daniel no fue cobarde e hizo lo que siempre hacía. Mire, Daniel, para chocar con el gobierno, no oraba con las puertas cerradas y decía, sí, para que sepan, yo voy a abrir la puerta, las ventanas ahora. No, él abría las ventanas todos los días y oraba así, era su costumbre. Y no lo cambió. ¿Por qué? Porque él pertenecía a Dios y por eso desobedeció la ley. Eso le costó que fuera echado en el foso de los leones, pero también Dios lo salvó de manera milagrosa. Y tenemos el famoso caso, por citar solo 3, de los discípulos cuando predicaban a Cristo. Después que Cristo había resucitado y ascendido, empezaron a predicar y la gente se convertía. Y el Sanedrín judío los llamó a contar, los metió presos y cuando los fue a soltar les dijo, no pueden predicar más a Cristo. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso resume, en esencia, la frase dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, no hubo ningún dilema para Jesús, porque la primera parte de su respuesta agradó a los herodianos y la segunda agradó a los judíos. Por eso cuenta este pasaje que estos enemigos, cuando Cristo respondió la respuesta perfecta, se maravillaron de él. Se maravillaron por muchas razones. Porque él no se cegó con las adulaciones que ellos le hicieron. Porque rápidamente Cristo se dio cuenta que le querían tender una trampa. Porque se escapó fácilmente del dilema que le habían planteado. Porque a pesar de esto, no promovió una revolución que trajera el exterminio por parte de Roma, a pesar de saber que él venía a instaurar su reino. Pero precisamente, y también se maravillaron, porque esto les hizo reflexionar y darse cuenta que precisamente en ese momento estaban siendo esclavizados por César, por no haberle dado a Dios lo que tenían que haberle dado. Y seguramente en ese momento se acabaron las esperanzas de alguna gente. Quiero poner una pequeña foto para terminar. Una foto. Ahí está. Ese hombre que ustedes ven ahí, Miche, vírate para que veas esto. Es uno de los futbolistas más famosos en la historia. Se llamó Garrincha. Brasileño, jugaba sobre todo para el famoso club brasileño Botafogo. Muy famoso en Brasil. Este hombre fue a 3 mundiales de fútbol y jugó con el gran Pelé. Pero tenía una característica especial. Este señor tenía la pierna derecha de él 6 centímetros menos que su pierna izquierda. 6 centímetros. Las piernas las tenía arqueadas, problemas en la columna. Cuando niño sufrió de poliomielitis. Parecía un adefesio jugando fútbol. Pero increíblemente Dios lo dotó de una capacidad tremenda. Se consideró y es considerado quizás el mejor regateador, esquivador de jugadores de la historia. El hombre tenía una jugada hecha. Siempre amagado por un lado y se iba por el otro. Así de sencillo. Y un día, pero era imparable. Anotaba goles, hacía pases. El gran Garrincha era un fenómeno en la cancha. Pero sucede que un día, un director técnico enemigo de otro equipo dijo, ya yo sé que es la jugada. La analizó bien y llamó a un joven atleta, un joven futbolista atlético, muy rápido, muy fuerte, y le dijo, mira, ya yo he estudiado mucho a Garrincha, mañana vamos a jugar contra él. Y tú vas a ser el encargado de defenderlo. No te preocupes, es muy sencillo. Él va a amagar por un lado y se va a ir por el otro. Es la única jugada que sabe hacer.
El hombre empezó a llenar de positivismo al novato, fuerte, atlético, joven, que era más rápido que Garrincha, que quizás era más técnico, que quizás tenía más fuerza y más ímpetu. Y el hombre salió contentísimo, dispuesto a defender al otro día en el partido a Garrincha. Al otro día, después del juego, el partido había terminado 2-0 a favor de Brasil. Los 2 goles los anotó Garrincha y las 2 veces con la misma jugada. Amagó por un lado y se fue por el otro. Asimismo, de esta misma manera, Cristo constantemente se le escurrió a los sacerdotes, a los saduceos y a los fariseos cada vez que quisieron atacarlo. Ellos sabían que Cristo era indetenible. Sin embargo, constantemente estuvieron tentándolo. Y constantemente los dejó derrotados, con la boca abierta, frisados, sin palabras, porque contra Cristo no pudieron nunca, ni nadie va a poder, porque ¿quién va a poder resistir a Dios? En la respuesta que Jesús dio de dar a César, porque es de César, a Dios lo que es de Dios, la cuestión del tributo pasa a un segundo plano, hermano. Es como si Cristo nos dijera, la moneda pertenece a César porque es de César, porque tiene la imagen de César plasmada, pero recuerden que ustedes tienen la imagen de Dios en su ser y por tanto pertenecen a Dios. Es Dios vuestro Señor soberano. Queridos hermanos, cada una de nuestras acciones tiene un impacto en nuestra vida espiritual, pero también en una o en varias esferas de la vida. Escucha esto bien. Cuando decidimos repartir comida a los pobres, por ejemplo, espiritualmente eso es bueno, tiene repercusión en la vida espiritual, pero también en la vida social. ¿Cierto o falso? Si por alguna casualidad no nos ocupamos bien de nuestros hijos, esto afecta nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida familiar. Cuando hacemos las cosas bien en nuestro trabajo y nos promueven y nos aumentan el salario, esto repercute en nuestra esfera espiritual porque estamos dando buen testimonio, pero repercute en nuestra esfera financiera. Si nos volvemos adictos a la pornografía, nuestra vida espiritual se afecta, pero también nuestra vida sexual. Si pagamos impuestos correctamente o ejercemos, por ejemplo, nuestro derecho al voto, esto tendrá indudablemente repercusión en nuestra vida espiritual, pero también política. Hoy, millones de creyentes en el mundo sufren persecución, cárcel, tortura y hasta la muerte por predicar a Cristo. Mientras nosotros aquí en Estados Unidos estamos dispuestos a elegir al presidente. ¿Qué privilegio que mucha gente quisiera tener? ¡Wow! Muchos se deciden en estas urnas y quiero que quede claro. Y como cristianos debemos actuar de acuerdo a los principios y valores que representa a ese Dios que nos creó a su imagen y su semejanza. Por lo tanto, honremos su nombre a través del voto que vamos a emitir los que somos ciudadanos. Pero escuche bien, pero sobre todo a través de nuestra vida. Cada instante, a cada momento, de nada nos vale votar y honrar a Dios con nuestro voto si día a día, a través de nuestro testimonio, no honramos a Dios con nuestras vidas. Y esto es algo que debemos entender. Porque somos ciudadanos de esta gran nación, pero sobre todas las cosas somos ciudadanos del reino de los cielos. Porque tenemos la posibilidad de elegir a nuestro presidente. Aleluya, gloria a Dios. Pero sobre todas las cosas tenemos la dicha, la bendición de haber sido elegidos por nuestro Dios para salvación a través de Jesucristo. Y eso es más importante que absolutamente todo. Más allá del resultado de estas elecciones, no olvidemos que como creyentes estamos llamados a dar a César lo que es de César. Pero sobre todas las cosas, dar a Dios lo que es de Dios. Honremos pues al Creador de nuestras vidas, a aquel que imprimió su imagen en nuestro ser, obedeciendo sus mandamientos, predicando su palabra y adorando su nombre eternamente. Dios les bendiga, hermanos. Terminemos cantando a ese Dios que tiene soberanía sobre todo, a un Dios de autoridad, a un Dios fuerte, un Dios grande. Dice la Biblia que cuando Jesús llegaba a la sinagoga, la gente se sorprendía y decían, ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas?
La gente, aún la gente que no conocía a Cristo, se maravillaba de su autoridad. Se maravillaba del poder, porque ellos habían escuchado y habían estado alrededor de personas como los fariseos que tenían autoridad, pero nunca habían visto una autoridad como la de Cristo. ¿Quién es este que habla con autoridad? A ese Dios cantamos en esta mañana. Decimos, ¿quién rompe el poder del pecado? ¿Quién es fuerte y poderoso? Jesús. Cante con nosotros en esta mañana. Poderoso, el Rey de gloria, el Rey de
Bien, estamos terminando nuestro culto. Gracias, hermanos, por estar aquí. Queremos saludar antes de despedir a varias visitas que tenemos. Por aquí tenemos a Elizabeth, al chino con su niña y a Mónica. Un aplauso para ellos. Dios les bendiga. Por aquí tenemos también... Un asalto. Queremos de una manera especial, aquí medio sorpresivo, él ni se esperaba esto. Abrió los ojos diciendo, ¿y estos locos que vienen por ahí? Estamos celebrando el mes de apreciación pastoral, pero coincide con que mañana es el cumpleaños de nuestro pastor. Así que de una manera especial queremos darle las gracias a Dios por tu vida. Queremos darte las gracias a ti por lo que representas para nosotros como iglesia y por lo que haces día, tarde, noche, constantemente por cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, muchas felicidades y que el Señor te bendiga. Esto es un detallito de parte de toda la iglesia. Me gustaría, hay 2 tarjetas, una por el mes de apreciación pastoral y otra por su cumpleaños. Todos los hermanos de la iglesia que quieran firmarla van a estar ahí, así que pueden. Allá adentro hay un regalito especial en nombre de toda la iglesia para el pastor, para si quiere ir a algún lugarcito sabroso. Ahora que estoy en dieta. Así que muchas felicidades. Me gustaría tener un momento de oración por el pastor antes de continuar con los saludos de anuncios. Dani, quisiera orar por el pastor. Padre, te damos gracias una vez más por este día, que es un regalo tuyo. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias nuevas nos cubren en esta hora y te agradecemos el poder estar aquí en esta hora. Señor, traemos ante ti a nuestro pastor agradecidos, a ti por su vida y por lo que tú has hecho en él y a través de él para toda nuestra iglesia y para otros muchos, Señor, que han sido influenciados por su ministerio, por su amor incondicional. Te damos gracias por el fuego que has traído de una manera verdadera a su corazón y la pasión por ti, la pasión por tu palabra y la manera en que la enseña y la comparte. Bendice a muchos y es un agradecimiento grande que tenemos. Te rogamos que bendiga a su familia y bendiga sus planes, Señor, familiares y de vida. Te pedimos que bendiga su cuerpo, Señor, y que le fortalezcas para esta tarea tan difícil de llevar tu palabra en este tiempo tan difícil y a personas tan difíciles como somos todos en donde quiera que estemos. Fortalécele y te pido para él la sabiduría, Señor, que viene de ti y la fuerza y la paz que viene de ti para poder guiar a tu pueblo. Este pequeño pueblo que estamos acá ahora y otros muchos que tú le concedas, Señor, bendecir, enseñar, influenciar. Te damos gracias por este año que le concedes mañana, que pueda disfrutarlo y sobre todo que tu paz esté sobre él y sobre su casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermano. Verdad que estoy sumamente agradecido. Déjeme decirle que soy sumamente bendecido por estar sirviendo aquí. Todos somos bendecidos, todos formamos parte del team de Cristo y aquí estamos todos dispuestos a alcanzar a este mundo para Cristo. Así que gracias, muchísimas gracias. Sigamos adelante en nuestra meta sabiendo que Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo quiero un fuerte aplauso para ustedes mismos, para la iglesia. Un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias de corazón. Y espero que sigan apoyándome en oración como lo han hecho hasta ahora. Bueno, disculpen los visitantes que estamos aquí. Yo estaba muy emocionado. Oye, luce bien el crichito este. Estaba emocionado. Aquí estaba saludando a Elizabeth, al chino, a la niña y a Mónica que nos están haciendo la visita. Hermanos muy queridos, gracias. Elizabeth, estamos orando mucho por ti para que ese niño sea mejor pelotero que el papá. Así que ya saben. Por aquí tenemos a Richard que está con nosotros de nuevo. El papá de Jeremy y Johnny. Welcome. Qué bueno, welcome back, qué bueno que está de vuelta con nosotros. Hermanos, rapidito, sigamos orando. Recuerden que los viernes estamos aquí para orar a 8:30. Los domingos tenemos 2 servicios similares a este. Invitemos a otros, prediquemos la palabra, recordemos el reto de orar por lo menos 1 hora al día. Recuerden que si usted quiere ofrendar online puede hacerlo yendo a alcancemiami.com. Ahí se le explicará cómo hacerlo. Y si quiere hacerlo físicamente, ahí tenemos un buzón habilitado para las ofrendas. Gracias por estar aquí.
terminamos en oración. Dios, gracias por este día en que estamos celebrando una vez más tu resurrección y tu salvación. Señor, gracias porque tú nos has hablado a través de la alabanza, a través de tu palabra que es clara, diáfana. Señor, en tus manos estamos poniendo nuestras vidas. Ayúdanos a entender nuestras responsabilidades con el gobierno, pero sobre todo contigo. Señor, en este tiempo en que se está eligiendo al presidente de este país, yo te suplico que tú pongas paz en nuestros corazones, que tú nos ayudes a honrarte con ese voto. Pero que pase lo que pase, tú nos ayudes a cada día darte a ti nuestra vida, porque en nosotros llevamos tu imagen. Y la única manera de que este mundo cambie es impactándolo con tu evangelio a través de nuestras vidas. Que no perdamos esta perspectiva nunca. Y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, y en el momento en que estemos, Señor, siempre podamos sobre todas las cosas obedecerte y honrarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén.